quien les habla, Shirley Juliet Torres Carreño, abogada colombiana. En esta oportunidad abordaremos una temática trascendental, una institución que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado durante los últimos años, una herramienta que se ha transformado para dar aplicación al derecho internacional de los derechos humanos en el ámbito interno. Esto es el control de convencionalidad. En primera instancia, nos acercaremos a una conceptualización de esta figura desde la diversa y nutrida jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues ha determinado que el control de convencionalidad viene a ser una herramienta que le permite a los estados la concreción de la garantía de los derechos humanos en el ámbito interno. Esto a partir de una verificación de conformidad con las normas y prácticas internas de los estados que se encuentre en armonía con la Convención Americana de los Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de San José de Costa Rica. En otras palabras, el control de convencionalidad viene a ser la concreción de las garantías hermenéuticas de los derechos humanos consagradas internacionalmente y de aplicación interna por cada uno de los países que se ratificaron a dicha convención, como lo es el caso de los estados de Colombia, Perú y México, quienes han adoptado esta convención como parte de su normatividad, de su legislación, haciendo parte de su bloque de constitucionalidad. En relación al ámbito de aplicación de este control de convencionalidad, puede darse desde dos niveles. El primero es el internacional, en el cual vemos que se encuentra en cabeza de precisamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues quién mejor que esta como intérprete último de la convención para realizar dicho análisis. La labor de la Corte no se queda meramente en esto. Recordemos que dentro de sus funciones está la función tanto consultiva como contenciosa, en la cual constantemente la Corte entra a estudiar los diversos casos que son llevados ante su jurisdicción, casos en los cuales se demandan a los estados que han vulnerado posiblemente los derechos fundamentales para entrar a hacer un estudio en armonía con la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero no solamente nos vamos a referir a la Convención Americana de Derechos Humanos, también de los tratados internacionales que hacen parte del bloque de los derechos fundamentales, de los derechos humanos. Por otra parte tenemos el ámbito de aplicación interno o nacional, en el cual son directamente los estados quienes tienen que hacer ese control, y lo hacen a través de los jueces, de los defensores, de los fiscales. Tendré más adelante a explicar con detalle cuál ha sido el desarrollo jurisprudencial de la Corte en cuanto a quienes les corresponde realizar este control de convencionalidad dentro del Estado, que como he mencionado, siempre tiene que ir en armonía las normas internas con las normas internacionales, en este caso en la Convención de Derechos Humanos. No sin antes me quiero referir a las consecuencias que se pueden generar a partir de este control de compatibilidad normativa, entre las cuales destaco en primera instancia la expulsión de las normas del sistema interno que sean contrarias a la Convención Americana, ya sea por vía legislativa o jurisdiccional. Esto lo encontramos constantemente en las diversas decisiones de la Corte, donde ha dispuesto que se eliminen algunas normas que sean contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos. Segunda medida, la interpretación de las normas internas de manera armónica con las obligaciones del Estado. Y es justamente la labor que tienen los estados, pues al ratificar dicha convención se obligan a cumplirla, respetarla y garantizarla. Esto a través de su ordenamiento interno, buscando todas las medidas que sean propias para que se haga efectivo los derechos humanos. En tercer lugar, el ajuste de actuaciones de los órganos ejecutivos y legislativos a las obligaciones internacionales. Recordemos también pues que esta vulneración se puede dar por algunos órganos, ya sea del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial. Entonces ahí es donde entra la Corte a designar que tiene que hacerse una modificación en vía de la garantización de estos derechos. Y por último, la modificación de las prácticas de los órganos del Estado que puedan ser contrarias a los estándares internacionales. Esto es indudablemente necesario, pues son los órganos del Estado quienes deben velar por esa garantía y por esa protección. Ahora entraremos a estudiar las fuentes normativas de control de convencionalidad. Para ello vamos a partir de los artículos 1.1, 2 y 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, donde se establece que debe haber una obligación de garantía por parte de los estados. Esto a partir de una organización de todo el aparato del poder
público para permitir el efectivo y real goce de los derechos y libertades por parte de las personas. Esta organización tiene que darse también de manera sincrónica con la adopción de medidas de ámbito interno mencionadas en el artículo 2, y también, por supuesto, a través de las interpretaciones que hace la Corte Interamericana. Pues recordemos que no solamente es cumplir con la Convención Americana de Derechos Humanos, sino también las interpretaciones que la Corte ha hecho sobre la misma. Ahora bien, en relación a la importancia de la aplicación del control de convencionalidad, tenemos que esta emana de los principios generales del derecho internacional público, específicamente del Pacta Sunt Servanda. En este principio, consagrado en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, nos habla sobre la importancia, la obligación que le asiste a los estados, específicamente en dar cumplimiento a aquellos tratados de los cuales son parte. Pero no solamente esto, también en la protección de los derechos fundamentales desde las bases del principio de la buena fe. A su vez, el artículo 27 nos refiere que los estados no podrán de ninguna manera justificar la no aplicación de los compromisos internacionales invocando disposiciones de orden interno. Haremos a continuación unas aproximaciones en lo que refiere al surgimiento de esta figura del control de convencionalidad, y data precisamente del año 1994, donde en algunas opiniones consultivas la Corte nos daba unas luces sobre lo que sería el control de convencionalidad. Más adelante, en el 2003, la Corte ya nos viene, por medio de algunos votos disidentes de algunos jueces de este alto tribunal, a concretar mejor la idea. Pero ya es en el 2006, más específicamente la sentencia de Almonacid Arellano versus Chile, en la cual la Corte nos menciona justamente qué es el control de convencionalidad. Nos dice que lo que se busca es que no se menoscaben los derechos humanos o con ocasión de las normas de orden interno de los países, sino que todo lo contrario, siempre se dé una prevalencia y garantía a dichos derechos. Referiré a continuación algunas sentencias que son bastante interesantes. La interpretación que ha realizado la Corte en ellas nos puede dar algunas luces de lo que viene a ser la tarea trascendental que tiene ella para la protección de los derechos humanos. Es el caso de Mapiripán versus Colombia del año 2005. Esta sentencia, básicamente, la Corte ordena al Estado colombiano que se reabran algunas investigaciones contra algunos miembros del ejército por casos del paramilitarismo. Ya para marzo del 2001 también tenemos la sentencia de Barrios Altos versus Perú, en la cual la Corte nos dice que declara contraria toda forma de amnistía, pues contraviene lo postulado en la Convención Americana de Derechos Humanos. En 2006, el caso de Cantuta versus Perú nos habla del alcance jurisprudencial y nos menciona justamente la fuerza vinculante que tiene y los efectos inmediatos de las decisiones de la Alta Corte, que son ipso iure del derecho interno, como lo veíamos en el caso anterior del caso Barrios Altos versus Perú. Ese caso ya viene a ser parte de ese ordenamiento interno peruano, como lo es también esta última sentencia referida. En 2010, en el caso Cabrera García Montiel Flores versus México, nos dice que los jueces y órganos están vinculados para la administración de justicia y que en ese sentido están obligados a ejercer un control de convencionalidad. Entonces acá es donde vemos justamente que en primera medida esta tarea le correspondía a los jueces. Pero ya para el 2011, en el caso de Hellman versus Uruguay, nos dice que esta función es tarea de cualquier autoridad pública, que le corresponde no solamente al Poder Judicial, sino a cualquier autoridad pública dentro de sus atribuciones realizar dicho control. Para finalizar, quiero mencionar que estas normas de orden internacional no buscan suprimir, menoscabar las normas de orden interno, todo lo contrario, lo que buscan es fortalecerlas y garantizar su efectividad. No sin antes, me despido agradeciendo la atención prestada por cada uno de ustedes. Muchísimas gracias.